Ok, bienvenidos a esta segunda parte dentro del ciclo. Este mes los urbanistas son protagonistas. Hoy con la profesora, doctora urbanista Josefina Flores Díaz, egresada de la Universidad Simón Bolívar. Eh, Te pregunta, Josefina, que tú perteneces actualmente a distintas organizaciones entre las cuales, pues, además eres consultora y asesora en el área de urbanismo, transporte, evaluación social y eres asesora senior en SPAR, que tiene la sede en Estados Unidos. ¿Nos pudieras comentar algo sobre qué trata esta organización? Bueno, esto recientemente es una consultora que se dedica justamente a hacer estudios de factibilidad de proyectos, pero enfocado en los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza. Y yo me enfoco más en todos los indicadores que tienen que ver con el componente social. O sea, que evaluamos proyectos no solamente más allá de lo que normalmente se hace, que es de la factibilidad económica y financiera de un proyecto, también entonces ahora se busca que estos proyectos también sean evaluados ambientalmente, también con los componentes sociales y el componente de gobernanza. Gobernanza, no, gobernanza entendida como la gobernanza, pero dentro de la misma empresa, de la empresa con las comunidades, de las empresas con la relación con los distintos gobiernos que tengan competencias en esos proyectos y también como son proyectos que pueden ser de distintos países, como en donde se esté desarrollando ese proyecto, si la gobernanza que tiene que ver con corrupción y con diferentes aspectos, cómo podría afectar ese proyecto. Entonces, bueno, eh, hemos participado en algunos de esos proyectos y con mi formación como urbanista, pues bueno, creo que tenemos la formación para participar en estos proyectos. Tú sabes El que otro que me estás sí. hablando de Ya va, te la red interrumpo un de momento, estudio, la red... sí, ya va, te Ajá, perdón. interrumpo Sí, un dime. momentico, porque ese término gobernanza lo utilizan mucho los urbanistas. No así nosotros los arquitectos. Ustedes utilizan mucho, no, la gobernanza. Se lo he escuchado también, bueno, a muchos urbanistas que hemos tenido con nosotros. Eh, Eso se refiere más que todo también a la buena, digamos, administración de un proyecto para que llegue a final, o sea, a feliz término. Es decir, que la gobernanza debe garantizar que todo proyecto efectivamente se concluya sin desvío de fondo, por ejemplo, sin corrupción. ¿Estoy en lo cierto o estoy elucubrando? O sea, Sí, sí, exacto. Sí, que se mantengan relaciones, bueno, como acabas de decir tú, que sean transparentes, que lógicamente no haya corrupción y que se mantengan relaciones adecuadas entre las diferentes grupos que están involucrados, ¿no? Por ejemplo, si es una zona residencial, que se va a un proyecto residencial, bueno, pues los vecinos que ya viven ahí, la relación que mantiene esa empresa con esos vecinos, las interacciones que tienen con las mismas entes locales y dentro de la misma empresa, que bueno, que se respete también a las personas, a los distintos profesionales o técnicos que estén participando en esa empresa, que no necesariamente puede ser una promotora, que hay diferentes empresas, o sea que la complejidad es muy grande, ¿no? Digamos, pueden haber muchas opciones. Ujú. ok, Me aclara. gustaría hablar un poquito de la red iberoamericana de estudios de polos generadores de viajes. Esta es una red creada que la creamos en el año 2005 por iniciativa de un profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro, el profesor Licinio Portugal,
Y él tenía esa idea de crear una red y empezamos con 30 universidades, bueno, algunos eran centros de investigación de diferentes países de Latinoamérica, enfocados en la generación la generación de viajes, pero también en otros aspectos vinculados. Entonces, ha sido muy interesante porque contamos con el apoyo de una institución brasileña, del Estado brasileño, que financió las primeras etapas de la constitución de esta red. Y gracias a esa red hemos podido desarrollar diferentes investigaciones, hemos publicado algunos libros, también, bueno, por supuesto, artículos, se han apoyado diferentes proyectos de investigación y bueno, ha sido realmente una gran fortaleza poder contar con investigadores de distintas universidades latinoamericanas para poder desarrollar estos diferentes proyectos. Entonces, creo, una de las cosas que creo que me gusta recalcar y que creo que es importante es el trabajo en equipo, ¿no? Y esa es una condición que todos los urbanistas, mm, digamos, es nuestra cotidianidad, trabajar en equipo. Así que, así como nuestros estudiantes en los talleres trabajan en equipo, o incluso no solamente en los talleres, también en las asignaturas teóricas, pues se hacen trabajos en equipo, pues así es el urbanismo, todo lo que tenga que ver con urbanismo, prácticamente siempre, aunque sea algunos investigadores pueden hacer su labor en solitario, pero cuando en general el trabajo es en equipo. Y esta idea de tener una red pues ha sido muy enriquecedora para todos los que hemos estado involucrados. Sí, me imagino que eso los mantiene, digamos, en contacto a ustedes y además que, bueno, los une como profesionales. Bueno, la verdad que el currículum de nuestra invitada de hoy es muy extenso, no nos da, digamos, oportunidad de explayarnos en todo, pero también tú tuviste una experiencia muy interesante en los Juegos Olímpicos de Barcelona, fuiste coordinadora de esa parte de transporte, que me parece una experiencia súper interesante, porque además, pues bueno, estuviste un tiempo en Barcelona, España, y creo que esos son momentos inolvidables y además enriquecedores. Sí, bueno, justamente eso fue una experiencia, bueno, muy diferente. Realmente me encantó haber vivido esa etapa. Eh, Bueno, antes, por supuesto, de iniciar las Olimpiadas, hay un proceso de planificación. Entonces, como hemos estado hablando, y en esa etapa que yo me incorporé en el equipo que estaba en todo el tema de transporte, porque habían diferentes áreas, ¿no? Una parte que era como vivienda, que tenía que ver con la Villa Olímpica, que habían dos villas olímpicas, una de deportistas y otra para jueces para otro tipo de personal, y después estábamos lo que era el tema de transporte, seguridad, etcétera, habían diferentes áreas. Entonces yo estaba en el área de transporte, entonces nos correspondió planificar todo lo que era el transporte de lo que llamábamos la familia olímpica, que es, bueno, los deportistas, los jueces, los sponsors, o sea, todas las empresas o que estaban apoyando las Olimpiadas en Barcelona. Entonces, bueno, era una cosa importante, por ejemplo, también teníamos diferentes sistemas que teníamos que gestionar. Por un lado estaban los autobuses de los equipos que iban a jugar, habían hay varias instalaciones, entonces ahí funcionaba de otra manera. Así que, bueno, una de las cosas interesantes era que en el momento cuando ya estaban las Olimpiadas, no ya en el proceso de planificación, sino ya en el momento que se realizan los Juegos, eh, se necesitaba mucho personal. Y Barcelona, una de las razones por las que había ganado la sede de las Olimpiadas, es que
tenía muchos voluntarios, o sea, miles de personas se han ofrecido como voluntarios para participar en las Olimpiadas. Y entonces a mí me tocó, yo no era voluntaria, yo estaba trabajando contratada, yo tenía conmigo, trabajaban 50 voluntarios. Digamos, cuando ya estábamos en los juegos, yo estaba justamente donde se jugaba baloncesto o básquetbol. Y además era un sitio muy demandado porque justamente ese año estaba jugando lo que llamaban el Dream Team, ¿no? Que eran los jugadores de baloncesto de la NBA que jugaban por primera vez en unas Olimpiadas. Y había, bueno, claro, todo el mundo quería estar en esa instalación. Así que era una instalación muy, muy compleja y bueno, lo que quería comentar de estos voluntarios, hay voluntarios de todo tipo. Entonces, por ejemplo, el director de esa instalación era un gerente de una empresa, no sé, de la Sony, ¿no? Y el otro era el gerente de recursos humanos también de otras empresas, o sea, que también eran voluntarios, pero que eran presidentes, gerentes o que personas que tenían un alto cargo de gerencia en alguna empresa que durante los Juegos Olímpicos estaban trabajando también en esas instalaciones. Y desde eso hasta el muchacho que estaba, la gente que estaba en los andenes recibiendo a los jugadores, ¿no? Entonces, bueno, fue un trabajo muy intenso, muy diferente, bueno, muy interesante. Y además después también me correspondió trabajar en los Juegos Paralímpicos, también su proceso de planificación y después estuve en la instalación de esgrima en silla de ruedas, ¿no? Entonces, bueno, fue realmente una experiencia única que, bueno, que valoro mucho y que recuerdo también con mucho placer haber podido estar en la clausura de los Juegos y en los ensayos de la inauguración, etcétera. Sí, 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 una experiencia inolvidable. Me Em, imagino. bueno, ¿no? Y además que todo eso uno después lo revierte a sus alumnos porque tú continúas en la universidad dando clases. Yo creo que, bueno, eso es tu pasión, dar clases en la universidad y además, pues, que a pesar de toda la situación, pues yo creo que el apoyo del profesor es primordial. O sea, que uno sienta, digamos que al momento que vas a salir al mercado laboral, siempre tengas una buena preparación. Y hablando sobre ese tema, Josefina, quisiéramos ya para concluir, no sé si Meralia tienes alguna pregunta que hacerle a la profesora antes de concluir. Sí, me gustaría un poco que ella comentara sobre esa experiencia en Barcelona, España, ¿no? Porque apenas estaba recién graduada en su licenciatura de urbanismo y a los 4 años decidiste irte a España para seguir tus estudios de urbanismo a nivel ya de posgrado. Y entonces, ¿por qué España? ¿Qué fue lo que más te llamaba la atención de ir a España y no a lo mejor a otra ciudad europea? O a los Estados Unidos, fuiste a España y básicamente hacia Barcelona. Bueno, la verdad que primero llegué fue a Alcalá de Henares, como varios urbanistas que tuvimos la oportunidad de conseguir alguna beca para estudiar en un curso que se dictaba en Alcalá de Henares de planificación y gestión urbana. Eh, Ahí estábamos, eran unos cursos dirigidos a latinoamericanos con los cuales y contábamos con becas, ¿no? Y luego, y después que terminé ese curso, estuve, bueno, pensando que si efectivamente quería dedicarme más al área de investigación, por eso decidí estudiar el doctorado. Y Barcelona en ese momento era una ciudad realmente importante, y bueno, sigue siéndolo, pero digamos, estaba en un proceso de transformación urbana muy, muy relevante, que justamente tenía que ver con esto de las Olimpiadas y con todas las inversiones que se estaban haciendo en Barcelona. Entonces era una ciudad que bueno, que siempre ha sido muy, con una fortaleza y una actividad industrial que era muy importante, pero que se estaba transformando. Ya habían procesos de transformación urbana muy relevantes, los cuales, bueno, la verdad que los disfruté cuando estuve ahí, porque estuve 5 años viviendo en Barcelona.
de poder disfrutar esa transformación de la ciudad y cada vez que voy sigo viendo cómo se va transformando, ¿no? Y bueno, me pareció una ciudad, me parece pues que es una ciudad que me encanta, en Cataluña me encanta también, así que esta ciudad que tiene esa historia, una ciudad, ¿verdad? Que tiene todo el Sí, bueno, barrio gótico, que la cuna de tiene el Gaudí, sí, ensanche de exacto, Cerdá y sí. el mar, o sea, Todas las Ramblas, las y Ramblas, claro, todo la Sagrada toda esa, Familia, toda la claro, arquitectura modernista, sí, sí. Bueno, pero entonces eso me va, claro, tiene cantidad, bueno, tiene una arquitectura única. sí, sí. Bueno, eso me lleva a preguntarte, Josefina, antes de concluir, como caraqueña, ¿qué le cambiarías a Caracas? Te comento porque, bueno, hay mucha gente que está en desacuerdo, sobre todo, bueno, tuvimos también el privilegio de entrevistar a Alicia Alamo Bartolomé y una de las cosas que a mí me llamó la atención, pero que además estoy de acuerdo con ella, es que ella no estuvo de acuerdo en la construcción de la Avenida Bolívar. Y así, bueno, y ni hablar de la famosa autopista Francisco Fajardo, que ahorita la denominan Cacique Guaycaipuro, que divide la ciudad en dos. Prácticamente tú como peatón no puedes cruzar sur-norte y viceversa porque tienes esa barrera que bueno, que además está el Guaire que refuerza eso, no hay, en definitiva el Guaire no se rescató, ahorita hay otro movimiento que dice que vamos a pasear por el Guaire. Yo particularmente mi olfato es muy delicado y yo pienso que primero hay que sanear el Guaire para poder pasearlo y crear unos puentes, unas pasarelas. Pero, ¿qué le cambiarías tú a Caracas, que entre paréntesis es una ciudad con un clima privilegiado? Bueno, yo creo que lo que estábamos hablando hace un rato, de convertirla en una ciudad que sea más peatonal. Y tenemos unos paisajes bellísimos, tenemos una naturaleza hermosa que está imbricada en la ciudad, tenemos una arquitectura muy bella también. Y creo que una de las cosas importantes sería convertirla en una ciudad más peatonal, más, no solamente para distintos modos de transporte no motorizado, pero bueno, creo que caminar pues es algo lo más natural, ¿no? Eh, y bueno, para eso de nuevo hay que tener voluntad política y hacer inversiones. Fíjense lo que ocurrió, claro, en grandes inversiones, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que el ejemplo de Madrid, que hicieron todo este desarrollo que hicieron de Madrid-Río, ¿no? Donde soterraron una autopista, digamos que es posible, es posible. En Barcelona también lo hicieron, en una de las vías que daba cercana al mar y que divide el mar con el resto de la ciudad, esa vía fue soterrada. Y sobre esa vía, bueno, pues ahora hay avenidas donde los peatones pueden, pues, o sea, al haber soterrado la autopista o la vía rápida, no sé, en el caso de Barcelona no era propiamente una autopista, pero sí una vía rápida, con lo cual lograron Integrar. integrar el mar con el resto de la ciudad, que justamente se inició en con la época de las Olimpiadas, en esa transformación porque siempre se decía que Barcelona, o se dice que Barcelona había crecido de espaldas al mar, y entonces fue integrar el mar a la ciudad, y para eso fue necesario soterrar una vía. En Madrid también lo hicieron, en otras ciudades también se han hecho. Yo estoy segura que, bueno, que eso tiene un costo muy alto, pero hay que buscar distintas estrategias para integrar el norte y lo que divide de forma natural el Guaire, pero que se ha justamente construido una vialidad, la autopista, en el medio y que no permite la integración del norte con el sur, o que dificulta, mejor dicho, la integración del norte con el sur. Entonces sí me parece que eso sería una acción, pues, que permitiría una mejor calidad urbana y aprovechar mejor los espacios naturales y públicos, más que naturales, los espacios públicos que tenemos en Caracas, que podríamos disfrutar, ya que, como habíamos dicho, aunque tenemos una ciudad de pendientes, también zonas en todo el valle que son zonas, pues,
suficientemente llanas, que nos permite hacer traslados a pie. Y hay muchos sectores que realmente se puede ir caminando, o sea, ahí podemos hacer trayectos largos caminando. Lamentablemente hay muchas obstrucciones en el camino, hay vías que atraviesan, no, bueno, lo que hemos hablado, que no se respetan a los peatones, los automóviles estacionados en la acera. Bueno, creo que no vale la pena mencionar esos detalles que todos vivimos a Todos diario conocemos, sí. cuando queremos caminar por la ciudad. Y bueno, y conocemos cómo es esa dinámica. Entonces sí, yo creo que lo que me gustaría, lo que creo que sería, le daría una mejor calidad de vida a los caraqueños, es de poder crear, o incentivar, pues, e invertir para que Caracas sea una ciudad más caminable, una ciudad que nos permita trasladarnos de diferentes zonas de una mejor manera, y para eso es necesario hacer inversiones y por lo tanto hay que integrar diferentes sectores de la ciudad. Así que bueno, sí, yo Eso, apostaría por esa eso, integración peatonal que tiene que ver mucho con mejorar los espacios públicos. mira, Josefina, me gustaría Sí, preguntarte perdón. antes de cerrar lo siguiente. ¿Tú crees que debemos regresar a la Oficina Metropolitana de Urbanismo, en lo que era antes la OMPU, para manejar todo lo que es el Distrito Capital? ¿O tú piensas que deberíamos mantenerlo de los pedules a nivel locales y o que a lo mejor manteniendo los pedules debería haber alguna manera, alguna oficina de integración? No sé, ¿cuál es tu opinión con relación a eso? Sí, bueno, yo creo que el PEDUL es necesario, o sea, los planes locales son necesarios, pero efectivamente yo creo que lo más importante es que haya no necesariamente una oficina metropolitana, sino, como comenté antes en el caso de los sistemas de transporte, que haya mancomunidades, o sea, que hayan trabajos en común, porque no podemos planificar Baruta y Chacao y Libertador y Sucre de forma como si no estuviéramos en una misma, todos en la misma área metropolitana. Entonces, lógicamente es necesario que haya una autoridad o tipo de mancomunidad que nos permita trabajar de forma integrada. Claro, Entonces, ¿cómo es cuál es la mejor fórmula? Bueno, la mejor fórmula es la que funcione. Es decir, hay ciudades que lo que han hecho son mancomunidades y han puesto de acuerdo 20, 30, 40 municipios y trabajan en conjunto. Hay otras que han optado por tener una autoridad única o una alcaldía metropolitana. Entonces, aquí apostamos por una alcaldía metropolitana. Y la alcaldía metropolitana es la que debería guiar y tener ese plan metropolitano. Eso era lo que queríamos. Para eso Se diseñó. se transformaron, ¿verdad? Se hizo una ley para eso. Entonces es claro. importante, bueno, que si está eso, pero que funcione. Si no funciona eso, pero hay otra forma, otro instrumento que podamos utilizar para ponernos todos de acuerdo y poder planificar y gestionar nuestra área metropolitana en conjunto, pues puede ser otra fórmula. O Claro, sea, no creo que porque haya una sí, fórmula única. sí, porque fíjate tú, Josefina, lo que está pasando. Bueno, Caracas es Pero una sí ciudad, tiene que haber un plan metropolitano, ¿no? claro, claro, y es que, no, es que además Caracas es Digamos una, que sí creo que tienen que estar los planes locales y los metropolitanos. Ajá, claro, perdón, perdón. un plan Dime. conjunto, porque es que Caracas es una ciudad sui generis en el sentido que agrupa distintos municipios. ¿Y cuál es el riesgo que nos ha afectado precisamente? Porque lo que tú dices, efectivamente, si llegamos a un acuerdo, una mancomunidad, no hubiera problema, pero el problema es el tema político, que si yo no comulgo con tu posición, pues eso va a afectar, yo de mi límite, tú no podemos llegar a ningún acuerdo y eso en definitiva afecta al ciudadano. Entonces lo que habría que crear es efectivamente un ente metropolitano que esté al margen de toda cuestión política, porque en definitiva lo que buscamos es el beneficio de la ciudadanía y no de unos cargos políticos que son pasajeros. Como dicen, los gobiernos pasan y las instituciones quedan. Bueno, mira, quiero agradecerte, Josefina, realmente excelente haber compartido contigo, pero antes
de despedirte, quisiera unas recomendaciones tuyas a todos estos nuevos egresados, a todos estos, primero, para invitarlos a que estudien urbanismo y segundo, una recomendación a estos nuevos egresados que tú tuviste también el gusto de apoyarlos en su trabajo de grado. Que no se vayan a tratar de mantenerlos aquí, pues. Bueno, hace poco leí a un estudiante, a un urbanista que decía que, bueno, yo creo que estamos apostando, las personas que estamos en el país, estamos apostando por el país y creemos que si estamos aquí porque estamos trabajando y queremos continuar aquí trabajando. Y creo que hay muchas oportunidades, las oportunidades se siguen abriendo y nuestros estudiantes urbanistas pues han ido ocupando posiciones en muchos sectores, o sea, en algunas empresas privadas que ahora están trabajando con tecnologías. Me parece que se han podido insertar ahí, hay otros que han empezado a trabajar por su propia cuenta, digamos, han encontrado, a mí me sorprende porque a diferencia de mi generación, donde casi todos nos dedicamos a estudiar y no trabajamos, nuestros estudiantes ahora trabajan y estudian. Y bueno, en parte uno dice, oye, qué lástima que no pueden dedicarse solamente a estudiar, pero por otro lado les han dado también otras capacidades y otras fortalezas que son relevantes. Entonces estos jóvenes que están egresando ahora tienen unas herramientas diferentes y tienen un acercamiento con la tecnología diferente, con lo cual, bueno, ellos lo hacen, desde que se insertan con bastante facilidad en diferentes empresas privadas, como lo acabo de decir, en el sector público, es decir, que tienen las herramientas para este, trabajar y desarrollarse profesionalmente en distintas áreas, ¿no? Y a los jóvenes que están entrando a la universidad, bueno, creo que urbanismo es una carrera que al ser tan integral y al integrar diferentes áreas del conocimiento, te da una formación que te permite después desarrollarte en distintas áreas. Es decir, así como de pronto yo decidí dedicarme más a investigar o al área de docencia, hay tantas personas, tantos urbanistas trabajando en en temas tan distintos y, ¿por qué? Porque tenemos muchas capacidades que hemos ido desarrollando, muchas destrezas que hemos ido desarrollando a lo largo de la carrera y que lo podemos ver con facilidad como nuestros jóvenes se van a cualquier país y consiguen trabajo. Y no quiero decir que se vayan a otro país, lo que quiero decir es que están tan bien formados que pueden trabajar y pueden insertarse en el campo laboral de los urbanistas en otros países y siempre encontramos algún sitio donde podemos entrar porque podemos colaborar con ingenieros, con arquitectos, con sociólogos. Muchos estudiantes se han dedicado a trabajar en las ONGs. Eso me ha encantado ver cómo tenemos estudiantes urbanistas líderes de ONGs aquí en Venezuela. Entonces, toda esa formación es tan versátil, tan interdisciplinaria, que te permite insertarte en diferentes sectores. Miren, en el sector salud los estudiantes también pueden trabajar organizando, planificando en telecomunicaciones, urbanistas trabajando en el área de telecomunicaciones. Entonces, bueno, yo los animaría a estudiar urbanismo no solamente o sea, por lo interesante que es la carrera y por todos esos contenidos tan variados que te permiten desarrollar en el área que te pueda interesar más. Así que están todos nuestros jóvenes bienvenidos a estudiar en la Universidad Simón Bolívar y en la carrera de urbanismo. Bueno, un orgullo todos Está estos bien. nuevos profesionales, un orgullo todo el cuerpo docente de la Universidad Simón Bolívar, incluyéndote a ti,
Un orgullo poder haberte entrevistado. Muchísimas gracias, Meralia, por acompañarnos y queremos invitarlos entonces para el próximo lunes también con un joven urbanista conocido de la profesora Josefina, que es José Manuel Guzmán, desde Chile, que está pues triunfando allá en Chile y lo vamos a tener Dios mediante el próximo lunes con nosotros en Plataforma Gremial. Muchísimas gracias, Josefina, por habernos regalado tu tiempo y experiencia en esta hermosa profesión que hoy nos une, y las puertas de Plataforma Gremial siempre estarán abiertas para ti. Muchísimas gracias, hasta una próxima oportunidad. Chao. Chao, muchas gracias.